¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Estamos felices y gozosos porque Dios nos da la oportunidad, un martes más, de poder escudriñar la Escritura juntos, de poder ser edificados por la palabra de nuestro Dios. Siempre digo en cada clase que tengo la oportunidad de que no vengo a enseñar, sino venimos juntos a aprender lo que la palabra de Dios quiere enseñar a nuestras vidas. Hoy vamos a continuar con el estudio de esta maravillosa carta, como lo es la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a continuar el desarrollo del cuarto pasaje que nosotros encontramos en el capítulo 2. El capítulo 2, el cuarto pasaje que comienza en el versículo 11 y se va a extender hasta parte del capítulo 3. Hoy vamos a estar viendo específicamente desde el versículo 13 en adelante. Es un tema bien interesante, un tema que probablemente nos va a causar cierta incomodidad, si se puede decir de alguna forma, pero que es el mensaje que Dios quiere transmitirnos en esta mañana. Va a ser un tema bien práctico, un tema que vamos a poder aplicar inmediatamente en nuestras vidas. Así que antes de comenzar a desarrollar desde el versículo 13 en adelante, me gustaría volver a hacer algunas observaciones del pasaje, algunas observaciones que nos van a servir como introducción. Ya la hicimos en la clase anterior, sin embargo, vamos a tomarnos de algunas cosas para introducir también lo que vamos a ver en este día. Bien, lo primero que quiero que veamos, lo primero que quiero decir es que todo lo que vamos a ver a lo largo de este pasaje tiene que ver con la conducta del cristiano. Tiene que ver con cómo debemos desarrollar nuestras vidas en base a lo que Dios quiere. Recuerde que lo que vimos en el pasaje anterior, en el versículo 9, 10, tiene que ver con lo que somos y a quién le pertenecemos, la posición espiritual que ahora ocupamos y la misericordia que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, la conducta del cristiano debe desarrollarse en base a que somos elegidos, linaje escogido, a que somos real sacerdocio, le pertenecemos a él, a que somos una nación o un pueblo que él ha apartado, una nación santa y un pueblo que ha adquirido a través de la sangre de su hijo. Entonces, vemos tres palabras en el versículo 9 y 10 que son interesantes, como lo es elegidos, apartados y adquiridos. La vida que nosotros debemos desarrollar o la forma como debemos desarrollar nuestra vida debe ser consecuente con la elección que Dios hizo por nosotros, con el hecho de que Él nos ha apartado y con el hecho de que Él nos ha adquirido, y la posición espiritual que ahora nosotros tenemos, que es que estamos en la luz, porque según el versículo 9, nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Entonces desarrollamos nuestras vidas como elegidos, apartados y adquiridos, y como quienes están viviendo en la luz y por la luz. Ahora, no solamente desarrollamos nuestras vidas en base a estas dos cosas, sino también según el versículo 10, nosotros antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo, antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Y si la misericordia de Dios ha tocado nuestras vidas, debemos desarrollar nuestras vidas conforme a ella. ¿De qué manera? Lo veíamos en el versículo 11 y 12, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, absteniéndonos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora bien, ¿por qué digo que este pasaje tiene que ver específicamente con la conducta del cristiano, la conducta que el cristiano debe tener? Miren el versículo 12, cómo comienza. Manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y la expresión manteniendo buena vuestra manera de vivir es o tiene el mismo sentido de la conducta en todos los aspectos, en todos los lugares y lo que hacemos en nuestro diario vivir. En el capítulo 3, en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Mira cómo termina el versículo 1. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tiene que ver con la conducta. Mira el versículo 2 del mismo capítulo 3. Considerando vuestra conducta casta y respetuosamente. En el versículo 16 del capítulo 3. Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este pasaje tiene que ver con la conducta. La conducta del cristiano debe ser buena independientemente cómo sean los demás con nosotros. La conducta del cristiano debe ser buena independientemente de la circunstancia, la situación o el lugar en el que nosotros nos encontremos. No olviden que los hermanos a los que Pedro le escribe su primera carta están siendo afligidos, pasando por muchas tribulaciones, los han desechado, los han expatriado, lo han perdido todo. Sin embargo, el llamado que Dios hace a lo largo de toda la carta y específicamente en este pasaje es que aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de las tribulaciones, aún siendo perseguidos, el cristiano debe mantener su conducta como quien ha sido elegido, apartado y adquirido por Dios. Ahora bien, ¿por qué dije hace un minuto que la conducta del cristiano no depende de cómo sean los demás para con nosotros? La conducta del cristiano no puede estar sujeta a cómo me traten o cómo sean los demás para conmigo. La conducta del cristiano debe basarse en lo que somos y a quién le pertenecemos. ¿Por qué digo esto? Miren cómo comienza el versículo 13. Versículo 13. Estos son algunas observaciones. Versículo 13. Por causa del Señor, mantenemos buena nuestra conducta entre los gentiles por causa del Señor. Mira cómo comienza el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo termina el versículo 16? Versículo 16. Sino como siervos de Dios. Vivimos y desarrollamos nuestras vidas como siervos de Dios. Versículo 17, en la mitad. Temed a Dios. Vivimos como quienes temen a Dios. Mira en el versículo 19, Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. Mira el versículo 20, al final. ¿Qué dice el versículo 20 al final? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y si nosotros seguimos viendo, todo lo que vemos a lo largo de este pasaje tiene que ver con Dios. Mira el capítulo 3, versículo 4. ¿Cómo termina? Que es de gran estima delante de Dios. Es de gran estima delante de Dios. Capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos. La conducta del cristiano debe ser buena por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios, porque somos siervos de Dios, porque vivimos como quien temen a Dios, porque esto es aprobado por Dios, porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos y porque esto es de gran estima delante de Dios. Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este pasaje tiene que ver con la conducta del cristiano, pero en relación con lo que Dios espera de nosotros. No depende de cómo sean los demás para con nosotros, y eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante y vamos a entender el por qué. Fíjense que la conducta del cristiano, como lo dije hace un momento, no depende de cómo sean con nosotros, o de la circunstancia, o de la ocasión, o lo que nos toque vivir. Hacemos el bien, hacemos lo bueno, seguimos el bien, según el versículo 13 al principio, por causa del Señor. Y es interesante esto. En el contexto, a los hermanos a los que Pedro le escribe, están sufriendo, están padeciendo, están siendo atribulados, están pasando por el fuego de la prueba. Y gran parte de ese sufrimiento viene dado por la persecución injusta, escuche bien, injusta,
que tiene el emperador y parte del pueblo para con ellos. Recuerde que cuando la primera carta de Pedro se escribe, el emperador que está gobernando es Nerón, uno de los emperadores más despiadados y que más persiguió a la iglesia en el primer siglo. Lo que nosotros vemos en la primera carta de Pedro, el sufrimiento y las tribulaciones que los hermanos están viviendo, gran parte de ese sufrimiento, gran parte de esas tribulaciones y de la persecución viene dirigida, iniciada por el mismo emperador Nerón y por gran parte del pueblo. Y eso no lo podemos olvidar. En el contexto, el emperador tiene gran peso y es uno de los que está persiguiendo y una de las principales causas del dolor y del sufrimiento de los hermanos a los que Pedro les escribe. Al punto que los hermanos a los que Pedro le escribe se convirtieron en expatriados, perdieron sus casas, sus tierras y sus vidas. Gran sufrimiento están viviendo los destinatarios de la carta. En la clase anterior, nosotros desarrollamos el versículo 11 y el versículo 12, que también forman parte de este pasaje. Y una de las grandes exhortaciones que nosotros vemos en el versículo 11 y en el versículo 12 es a vivir como extranjeros y peregrinos. Hay un llamado a desarrollar nuestras vidas como quienes no pertenecen a este lugar, entendiendo que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, pero no solamente hay un llamado a ser extranjeros y peregrinos, sino a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Abstenernos, y la palabra abstener tiene que ver no solamente con frenar nuestros deseos, sino apartarnos de ellos. Y cuando hablamos de los deseos carnales, inmediatamente se nos viene a nuestra mente fornicación, lascivias, adulterio, entre otras cosas. Sin embargo, no se está refiriendo Pedro a este tipo de deseos, por lo menos no en este pasaje, sino a la conducta que el cristiano debe tener en todos los aspectos de su vida y específicamente en su relación con los demás, incluso con aquellos que los persiguen y generan tribulación, tristezas en su propia vida. La reacción natural de todo aquel que sufre injustamente, ¿cuál es? La reacción natural es querer defenderse pagando mal por mal. Es probable que esa sea una de las luchas que tengan los hermanos. El deseo de querer vengarse, el deseo de querer pagar mal por mal al emperador y a todos aquellos que los han desechado, los han herido, los han apartado y los persiguen. Sin embargo, el llamado de Dios a través de Pedro, versículo 13 es: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanzas de lo que hacen el bien. Hay un llamado a abstenernos. ¿Abstenernos de cuál deseo? Probablemente de ese deseo de pagar mal por mal, ese deseo de vengarse, ese deseo de hacerle daño al emperador, ese deseo de responder a la persecución también con daño. Comienza el versículo 13 diciendo: por causa del Señor. El canal, la forma, mediante o la razón por la que ellos deben someterse a toda institución humana es por causa del Señor. Independientemente como sea el emperador, independientemente que el sufrimiento que ellos están viviendo, gran parte de él es producto del emperador, independientemente que el emperador, los gobernantes y reyes los están persiguiendo, el llamado que Pedro hace o que Dios hace a través de Pedro es: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por esta razón, mediante, causa, a eso se refiere cuando Pedro habla por causa del Señor. Hay un llamado entonces de parte de Dios para nuestras vidas a que sean como sean los gobernantes, el cristiano debe someterse a ellos. ¿Cómo podemos aplicar
lo que Pedro nos enseñó en el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Cómo podemos aplicar lo que Pedro nos enseñó en el versículo 11? Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una batalla dentro de nosotros. No queremos sujetarnos, no queremos someternos muchas veces a esos gobernantes que en vez de ayudarnos a vivir quieta y reposadamente, producen persecución, daño, causan heridas a nuestras vidas. Sin embargo, el llamado de Dios es: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Eso quiere decir que nos abstenemos de los deseos carnales, sometiéndonos. Eso quiere decir que mantenemos buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, haciendo lo que a Dios le agrada. Para que los que murmuran de vosotros, versículo 12, como malhechores. La murmuración parte de ¿quién? En este contexto. El emperador está diciendo: los cristianos son malhechores, por eso persigámoslos. A pesar de eso, hay un llamado de parte de Dios a someternos a toda institución humana, ya sea rey como a superior o a los gobernantes. Y eso es interesante. Claramente, evidentemente, es algo que nos cuesta, y mucho más cuando somos objeto de injusticia. Sin embargo, eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos sometamos. La palabra someter tiene que ver con sujetarse, con obedecer, con vivir bajo, con ser sumiso. Es colocarse bajo, es sujetarse a uno mismo, es someterse, es estar dispuestos a obedecer. La idea básicamente es de aceptar, no por resignación, sino aceptar voluntariamente el lugar o la responsabilidad que Dios le ha dado, en este caso a los reyes, a los gobernantes y a los superiores. Sugiere, cuando Pedro habla de la sujeción o de someternos, sugiere a estar dispuesto a renunciar a algunas cosas por el bien de otras. El cristiano debe estar dispuesto a renunciar a su orgullo, a renunciar a lo que nosotros creemos que es justo, a renunciar a lo que nosotros creemos que por derecho podemos hacer para el bienestar o ganancia de otras, pero entendiendo que todo esto es por causa del Señor. Es interesante que no aplica una subyugación forzada. Lo que Dios quiere es que los cristianos voluntariamente estemos dispuestos a sujetarnos y a someternos a las autoridades. En este caso, la sumisión voluntaria es en reconocimiento del liderazgo designado por Dios. Pedro va a hablar mucho de la sujeción a lo largo de esta carta. Por ejemplo, ahí mismo en el versículo 13, someteos a toda institución humana. En el versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Hay un llamado a estar sujetos, y esa es la misma palabra, a nuestros amos. Lo interesante del versículo 18, lo vamos a estudiar cuando profundicemos el versículo 18, es que el llamado que hace Pedro o Dios en el versículo 18 es a estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, no solamente a los afables, sino como termina el versículo 18, sino también a los difíciles de soportar. Ciertamente, hay veces que hay amos que son difíciles de soportar, jefes que son difíciles de tolerar, que no son buenos, que no son afables. Hay reyes, hay gobernantes, hay superiores injustos. Sin embargo, por causa del Señor, nos sometemos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. Sé que es un tema álgido, sé que cuesta, sé que por mucho tiempo muchos de nosotros nos ha tocado vivir muchas injusticias. Sé que muchos de nosotros hemos sufrido, hemos derramado lágrimas, algunos incluso han llegado al punto de derramar sangre, producto de ver cómo muchas veces los gobernantes dirigen de manera injusta. Yo lo sé,
Yo lo entiendo perfectamente, pero lo que estoy diciendo en este día no es palabra mía, no son mis consejos, es el deseo y la voluntad de Dios para nuestras vidas, aunque cueste entenderlo por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Tenemos que vivir como siervos de Dios, tememos a Dios, por eso lo que decía hace rato cobra importancia. Todo lo que vemos en este pasaje gira en torno a Dios. Ahora, hay algo interesante, porque no solamente Pedro va a hablarnos acerca de la sujeción en cuanto a los gobernantes o a las autoridades. En Tito, en el capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 1, Tito capítulo 3, versículo 1, Pablo, inspirado por Dios, va a decir, recuérdales a los hermanos cretenses, a los hermanos cretenses, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Hay un llamado también de parte de Dios en Tito, entonces, a los hermanos cretenses, a que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que le obedezcan. El cristiano debe sujetarse a los gobernantes, el cristiano debe estar dispuesto a obedecer, y la preocupación que nosotros debemos tener en el corazón es a tener la disposición a toda buena obra. Es interesante que en el versículo 2 del mismo capítulo 3 de Tito hay un llamado a que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y en el contexto inmediato, ¿de quién está hablando? De las autoridades y gobernantes. Entonces el cristiano no debe difamar, no debe ser pendenciero, sino por el contrario, amable, mostrando mansedumbre. Y si vemos las características que tenían los cretenses, para que vea que para los cretenses tampoco era fácil, mira cómo eran los cretenses según el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12 de Tito. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esas características, así eran los cretenses, probablemente así eran los que los dirigían también. Mentirosos, malas bestias. Sin embargo, Pablo va a decir en el capítulo 3, recuérdales que se sujeten. Y la palabra que vemos ahí en el capítulo 3, versículo 1, es la misma. Ahora bien, ¿por qué debemos sujetarnos? Volvamos a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Por qué el cristiano debe sujetarse? Bueno, antes de pasar a eso, hay algo interesante que vemos ahí en el versículo 13. Por lo menos vemos dos cosas, dos llamados. Uno es a sujetarnos a toda institución humana. Y el otro es por causa del Señor. Nos sujetamos a toda institución humana por causa del Señor. Ahora bien, ¿por qué el cristiano debe sujetarse a los gobernantes, reyes o superiores? ¿Por qué razón? Miren conmigo el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Qué podemos ver en el versículo 14? Después de que Pedro usa la expresión, ya a los gobernadores como por él enviados, ¿qué vemos en el versículo 14? Los reyes, los gobernantes y los superiores, según el versículo 14, ¿por quién son enviados? ¿Quién los coloca?
según lo que vemos en el versículo 14, son enviados por Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Con ese propósito son establecidos por Dios. Dios lo coloca para castigar a los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Ahora, lo interesante de esto es que independientemente aquellos que han sido puestos por Dios cumplan o no cumplan el propósito por el cual han sido establecidos, el deber del cristiano es sujetarse. Porque ese que está dirigiendo ha sido puesto por Dios. Si él no cumple el propósito por el cual ha sido puesto por Dios, él va a tener que rendirle cuentas a Dios que lo puso. Sin embargo, el deber nuestro, aunque nos cueste, es de sujetarnos. ¿Se entiende? Entonces, nos sujetamos a los superiores, a los reyes y a los gobernantes. ¿Por qué? Porque fueron enviados por Dios para el castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver para reforzar un poco ese concepto. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. ¿Qué dice Romanos capítulo 13? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Mira lo que dice el versículo 1. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos sujetamos a las autoridades, nos sujetamos a los reyes, nos sujetamos a los gobernantes, porque han sido puestas por Dios, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si algo hemos aprendido en la Iglesia de Cristo de los Nogales, en la que Dios me ha dado la oportunidad de pertenecer y servir, a lo largo de estos 2 meses estudiando el libro de Daniel, es la supremacía de Dios. Es que Dios es el Altísimo y es el que gobierna por sobre todas las cosas. Vimos cómo Dios utilizó a un rey tan malo y perverso como Nabucodonosor. Pero por encima de todos los reyes, por encima de todos los gobernantes, está la autoridad que es dada por Dios. Dios está por sobre todos ellos. Él es el Altísimo. Si hay un concepto que nosotros vemos en el libro de Daniel, es que Él es el Altísimo. Ahora, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Eso quiere decir que cuando nosotros no nos sujetamos a las autoridades, en realidad nos estamos oponiendo y nos estamos resistiendo, no a ellos, sino a Dios que los ha establecido. De modo que se oponen a los que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, mira cómo termina el versículo 2, estamos en Romanos 13, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto
pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Si hay algo que nosotros debemos entender, hermanito lindo, aunque nos cuesta, y créanme que cuando estaba estudiando esto, respiraba profundo y decía, Señor, ayúdame a poder entenderlo, comprenderlo y aplicarlo en mi vida, porque realmente debo confesarles que cuesta. Pero si hay algo que nosotros debemos comprender, es que no hay autoridad que no haya sido establecida por Dios. Cuando nosotros resistimos y no queremos sujetarnos a la autoridad, estamos resistiendo a lo que Dios ha establecido. El llamado de parte de Dios para nosotros y para los destinatarios específicamente de la carta es a sujetarse, es a estar dispuestos a obedecer, es a no pagar mal por mal, sino por el contrario, bendecir a los que os persiguen. ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad, nuestro deber? Mira lo que nos enseña la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo. Primera de Timoteo, perdón, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, desde el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Cómo termina el versículo 1? Por todos los hombres. ¿Cómo comienza el versículo 2? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. El deber del cristiano es orar por todos, incluso por los reyes y los que están en eminencia. ¿Cómo termina el versículo 2? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno. ¿Qué es bueno? Que oremos por todos. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuáles hombres? Todos, incluso los reyes, incluso los que están en eminencia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, hermanitos lindos, el cristiano debe estar dispuesto a someterse y sujetarse a las autoridades. El cristiano debe tener su corazón dispuesto a no difamar, sino por el contrario, dispuesto a hacer buenas obras. Y el cristiano debe preocuparse por orar por todos los hombres, incluyendo los reyes y los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese es el deseo de Dios. Lo que estamos hablando hoy, como me dije hace rato, no es mi palabra, no es mi manera de pensar, es lo que Dios ha establecido. A mí también me cuesta, por eso debo abstenerme de los deseos carnales. Debo ganarle la batalla a los deseos carnales. Debo mantener buena mi manera de vivir entre los gentiles. Volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. La responsabilidad que tienen los gobernantes, los reyes y los superiores es castigar a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. Si ellos no cumplen con esa responsabilidad, ténganlo por seguro que le van a dar cuenta a Dios.
Ahora bien, ¿por qué nos sujetamos? ¿Por qué vivimos haciendo el bien? ¿Por qué estamos dispuestos a obedecer? ¿Cómo comienza el versículo 15? Porque esta es la voluntad de ¿quién? Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Este es el deseo de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos sujetemos. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a obedecer. Dios quiere que nosotros respetemos a las autoridades. Dios quiere que nosotros vivamos y desarrollemos nuestra manera de vivir buena. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Versículo 15. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que en este contexto, ¿qué vendría haciendo hacer el bien? En este contexto inmediato, ¿qué vendría haciendo mantener buena vuestra manera de vivir? ¿Cómo mantenemos buena nuestra manera de vivir? ¿Cómo hacemos el bien en este contexto? Ayudando a la abuelita a cruzar la calle, no en este contexto. Es algo que debemos hacer, sí, pero no en este contexto. Ayudando al prójimo en sus necesidades, sí, pero no en este contexto. En este contexto mantenemos buena nuestra manera de vivir, hacemos el bien, respetando a las autoridades, sujetándonos a ellos, obedeciéndoles, aunque ellos sean injustos con nosotros. Si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos bien, ¿qué va a producir eso? Final del versículo 15. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En este contexto, los hombres insensatos, o entre los hombres insensatos, está el emperador, están los superiores, los gobernantes, aquellos que os persiguen. ¿Qué dicen ellos? ¿Y por qué habla de hacer callar? ¿Qué están haciendo ellos? Mira el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que los que murmuran de vosotros como malhechores, ellos están murmurando del pueblo de Dios como malhechores. ¿Cómo los hacemos callar? ¿Pagando mal por mal? ¿Desobedeciéndole? ¿Luchando contra ellos? ¿Haciéndoles daño? No, los hacemos callar haciendo el bien, actuando como actuaría Cristo, sujetándose, respetando y obedeciendo a las autoridades. ¿Se entiende? En este pasaje, a eso se refiere Pedro con hacer el bien. Los cristianos a los que Pedro le escribe deben entender, versículo 16, que deben desarrollar como libres, vivir como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Somos libres, sí, pero no usamos la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el siervo de Dios se sujeta a Dios, y el siervo de Dios no solamente se sujeta a Dios, sino a las autoridades que Dios ha establecido. Así hacemos el bien. ¿Qué esperan los reyes y gobernantes? ¿Qué espera el mundo cuando el mundo es injusto con nosotros? La reacción natural que el mundo espera es que nosotros paguemos mal por mal, que seamos injustos, que busquemos la forma de hacerlos callar de mala manera. Mira el capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, no devolvemos mal por mal, no maldecimos, sino por el contrario, a aquellos que nos maldicen, bendecimos, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Usamos nuestra lengua para bendecir incluso a aquellos que nos persiguen y hablan mal de nosotros. Según el capítulo 3, en el versículo
en el versículo 16, teniendo vuestra buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, murmuran de nosotros, nos maldicen, los persiguen, les han quitado todo, los han expatriado, y Pedro dice, sujétense a ellos. Les causan sufrimiento, están pasando por pruebas, por tribulaciones, han llorado, derramado lágrimas, y Pedro les dice, no paguen mal por mal, bendigan, porque ustedes fueron llamados para dar bendición. Hagan el bien, háganlos callar, actuando de una manera contraria y distinta a lo que ellos esperan de ustedes, porque ustedes son siervos de Dios, porque ustedes viven para hacer la voluntad de Dios, por causa del Señor. Amén. No maldecimos, al contrario, bendecimos, sabiendo que fuimos llamados para dar bendición. Interesante, en este contexto, mira el versículo 10, lo vamos a estudiar cuando lleguemos allá al capítulo 3. ¿Por qué? ¿Por qué bendecimos? ¿Por qué no usamos nuestra lengua y nuestros labios para maldecir? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, incluso aquellos que le hacen mal. Busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. Y si a usted le parece eso injusto, piense en esto. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y su oído atento a sus oraciones. Los ojos del Señor están sobre los justos. Él te va a recompensar si actúas bien, incluso con aquellos que te hacen mal. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios, que el cristiano pueda callar a aquellos que murmuran de nosotros haciendo el bien, que el cristiano pueda llegar a influenciar incluso en la vida de aquellos que nos persiguen, manteniendo buena nuestra manera de vivir, para que un día aquellos que hablan mal y nos persiguen puedan glorificar también a Dios en el día de la visitación. Capítulo 2, versículo 16, para irnos acercando al final. 2:16. El cristiano vive como libre, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacerlo mal. Claramente hay un llamado en toda la carta a hacer el bien, a hacer lo bueno. Fíjense en el versículo 15, haciendo bien. En el versículo 20, mas si haciendo lo bueno sufrís. En el capítulo 3, versículo 6, si hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Capítulo 3, versículo 11, apártese del mal y haga el bien. Capítulo 3, versículo 13, al final, seguís el bien. Capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. Hay un llamado a hacer lo bueno, hay un llamado a hacer bien, hay un llamado a actuar de manera distinta como lo hacen los demás. No utilizamos la libertad que tenemos como pretexto para hacer lo malo, sino por el contrario, hacemos el bien, hacemos lo bueno. ¿Por qué? Porque somos siervos de Dios, según el final del versículo 16, capítulo 2. Sino como siervos de Dios. Amén. Fácil es hacer bien a los que nos hacen bien. Pero el llamado que Dios nos hace a través de la primera carta de Pedro es hacer lo bueno, hacer bien a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que son el motivo, la causa de nuestra tribulación, de nuestra tristeza. En todo tiempo, el cristiano hace lo correcto. Y lo correcto es, en este pasaje,
sujetarse, obedecer a las autoridades. Versículo 17. Para terminar, versículo 17. Comienza el versículo 17 diciendo, honrad a todos, honrad a todos. Interesante que hable de todos. Eso quiere decir, involucra a aquellos que nos están persiguiendo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. La palabra honrad que nosotros encontramos aquí en el versículo 17 tiene que ver con valorar, premiar, reverenciar, prestarle atención. Préstenle atención a todos, valoren a todos, amen a los hermanos, amen a los hermanos. Y la palabra amad que se usa ahí en el versículo 17 tiene que ver con agapao, con la palabra ágape, un amor autosacrificante. Valoren a todos, respeten a todos, consideren a todos, prestenle atención a todos, amen con un amor autosacrificante a los hermanos, teman, y la palabra temed aquí tiene que ver con respeto. Respeten a Dios y valoren y respeten al rey. Fíjense lo que nos manda ahí el versículo 17. Valorar, respetar a todos. Amar con un amor autosacrificante a nuestros hermanos. Respetar a Dios. Y valorar, considerar y prestarle atención al rey. ¿Es fácil? No. ¿Cuesta? Sí. Por eso debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. La reacción natural es pagar mal por mal. La reacción natural es no querer someternos ni sujetarnos. La reacción natural es maldecir, es odiar. La reacción natural es hablar mal acerca de los que nos gobiernan y nos dirigen. La reacción natural es difamar. La reacción natural es no querer ni escuchar, no prestar atención. Pero el llamado de Dios es abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. A mantener buena nuestra manera de vivir. El resultado final de todo esto es que aquellos que murmuran de nosotros como malhechores, no solamente lo vamos a hacer callar haciendo bien, sino que nuestro ejemplo va a influenciar tanto al punto que terminen glorificando a Dios en el día de la visitación. Probablemente en la mente de todos nosotros en este momento está pasando, eso es injusto. Nosotros, sobre todo algunos de mis hermanos venezolanos que están aquí, hemos sufrido muchos años. Hemos derramado lágrimas. Hemos llorado. Hemos visto cómo muchos de nuestros familiares, amigos han derramado incluso su sangre. Vivimos lidiando por muchos años con muchas cosas que a la vista nuestra son injustas. Con todo y eso, Dios nos manda a hacer su voluntad, a vivir como siervos de Dios y por causa del Señor a sujetarnos y a someternos. Uno de los temas principales de la primera carta de Pedro, ¿sabe cuál es? Es ser justo, aun cuando con nosotros son injustos. Por ejemplo, miren el capítulo 2, versículo 19. Porque esto merece aprobación. ¿Qué merece aprobación? Si alguno por causa de la conciencia sufre delante de Dios sufre molestias, padeciendo, ¿cómo termina? Injustamente. El ejemplo que vemos de Cristo, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Padeció Cristo justamente? No. Padeció Cristo
injustamente. Versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Justicia, injusticia, padecimientos. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿El justo? ¿Por quién? Por los injustos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevarnos a Dios. Cuando nosotros en medio de la injusticia hacemos la voluntad de Dios, no pagamos mal por mal, vivimos como Dios quiere, nos sujetamos, hacemos lo que Dios nos pide. El ser justo con los que son injustos puede terminar llevando a aquellos injustos a Dios. Por eso, cuando padecemos, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese es el deseo de Dios. Sé que cuesta, sé que no es fácil. Por eso termino con esto, se me había olvidado. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. ¿Cómo termina la segunda carta de Pedro? Capítulo 3. Trabajamos, vivimos, ¿en función de qué? Capítulo 3. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo termina el versículo 13? En los que moran la justicia. Vivimos en función de la vida eterna. Aquí no vamos a encontrar justicia. Por eso vivimos en función de alcanzar ese lugar eterno en el cual mora la justicia. Que Dios nos ayude, hermanitos lindos, por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Vivimos como quienes son siervos de Dios. Y sé, es probable que por su mente está pasando en este momento, bueno, como vemos en Hechos capítulo 4 y capítulo 5, Juan y a Pedro diciendo que es justo obedecer a Dios antes que los hombres. El llamado que Dios nos hace en primera de Pedro es a sujetarnos. El contexto de Hechos capítulo 4 y capítulo 5 es totalmente distinto a lo que nosotros encontramos en primera de Pedro. Los hombres están tratando de imponer a Juan y a Pedro que dejen de obedecer a Dios. Por eso, Juan y Pedro le dicen, es justo obedecer a Dios antes que los hombres. Por eso no se callaron. El mandamiento de Dios para Juan y Pedro y para todos nosotros es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Lo que estos hombres y autoridades querían estaba en contra de lo que Dios les había mandado. Por esa razón, ellos no obedecieron y siguieron hablando. Pero el contexto de primera de Pedro es distinto. Cuando los gobernantes, aunque dirijan mal, piden algo que no está en contra de lo que Dios quiere, nosotros debemos estar dispuestos a sujetarnos y a obedecer. Por causa del Señor, porque esta es la voluntad de Dios y porque somos siervos de Dios. Un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Gracias por la paciencia, por la perseverancia. Pidámosle a Dios que nos ayude a poder poner por obra este mensaje. Mantenemos buena nuestra manera de vivir aplicando estas cosas para que los que murmuran de nosotros como malhechores puedan un día glorificar a Dios. Que Dios les bendiga.